Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos brindas de poder estar aquí integrados, Señor, en esta sala de videoconferencia, de poder compartir al mundo, a todos mis hermanos aquí integrados, Señor, pues de tu palabra, mi Dios. Es un gozo, es una alegría poder estar aquí de esta manera juntos, de distintos lugares, distintos países, Señor, desde el sur del continente americano hasta el norte de este mismo continente, también países de Europa, Señor. Pues es una grande, grande bendición, mi Dios, porque ahora, Señor, pues ya las fronteras, Señor, se están borrando, Señor, y cada vez nos estamos uniendo más, Señor. Por lo cual te agradezco, Señor, todo lo que estamos aquí integrados, Señor, y tan solo pedirte que tú nos des la guianza y la dirección para poder exponer y compartir el tema y que sea de bendición para todos. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, mi Dios. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Amén y amén. Ok, para yo empezar, yo quiero empezar con un pequeño video. Dura unos 5 o 6 minutitos, pero que es un video que de alguna manera se dé un poquito cuenta de lo que es la Biblia. Entonces, déjenme compartirles este pequeño videíto. Antes del desarrollo de la ciencia espacial, la Biblia era considerada como un mito. Sin embargo, hoy la ciencia muestra que la Biblia es verdadera. Hace 3500 años, el concepto del universo en la Edad de Bronce estaba distante de la verdad. Los antiguos indios creían que los animales sagrados sostenían la Tierra. Los antiguos sumerios pensaban que el espacio era plano. Las personas antiguas no podían siquiera imaginar que la Tierra está suspendida en el espacio. Sin embargo, en el libro de Job escrito hace 3500 años, en la misma Edad de Bronce, el conocimiento de la astronomía moderna ya había sido registrado. Él cuelga la Tierra sobre nada. La Biblia describe la Tierra como si hubiera tomado una fotografía desde un satélite. La datación de carbono prueba que el libro de Job fue escrito hace 3500 años en la Edad de Bronce. Para nuestra sorpresa, el conocimiento de la astronomía moderna fue registrado en el libro de Job escrito en la Edad de Bronce. En esta época moderna, es un conocimiento común que la Tierra flota en el espacio. Pero, ¿esto era común en la Edad de Bronce? Hasta 1687, cuando Isaac Newton descubrió la ley de la gravitación universal y probó que la Tierra flota en el espacio, la gente no creía en las palabras de la Biblia. La Tierra cuelga sobre nada. Sin embargo, mientras la ciencia se desarrolla, prueba que los registros de la Biblia son verdaderos. La Biblia también registró la revolución del Sol hace 3000 años. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Sin embargo, es en el siglo XX que la humanidad descubrió que el Sol gira alrededor del centro de una galaxia. El astrónomo Bertil Imler probó que el Sol gira a una velocidad de 250 kilómetros por segundo. Por medio del desarrollo de la ciencia, se prueba que la Biblia es verdadera.
Hace 3500 años, la Biblia describía correctamente el interior de la Tierra. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Es una comprensión básica de las ciencias de la Tierra que hay un ardiente lago de fuego debajo de la tierra donde estamos. Sin embargo, hasta el siglo XIX, la gente consideraba las palabras de Dios acerca de que hay un lago de fuego en la Tierra como un absurdo. Esto se debe a que la estructura interna de la Tierra fue descubierta durante el siglo XX. Así, vemos que la ciencia moderna prueba que la Biblia es verdadera. Hace 3500 años, nadie conocía el ciclo del agua. Sin embargo, en la Biblia escrita hace 3500 años, se registró el ciclo del agua. Él atrae las gotas de las aguas, al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Hay tres fases del ciclo del agua: evaporación, condensación y precipitación. La energía solar evapora millones de toneladas de agua de la superficie de los océanos y ríos. Cuando este vapor se condensa, se convierte en nubes. Y cuando estas nubes de vapor colisionan entre sí y se convierten en gotas de agua, entonces llueve. El ciclo del agua no era conocido sino hasta los siglos XVI y XVII, cuando Pierre Perrault y Edmundo Marriott lo descubrieron a través de experimentos. Los registros de la Biblia son verdaderos. A través de la ciencia, grandes científicos de la historia quedaron absolutamente convencidos de que Dios existe y de que la Biblia es verdadera. Dios, que es bueno, creó el universo ordenadamente para nosotros. El sistema más hermoso del Sol, planetas y cometas, solo puede proceder de la sabiduría y poder de un ser inteligente y poderoso. Y en la explicación de su poder, Él es llamado Dios. Los descubrimientos científicos revelan un universo que concuerda con las opiniones religiosas. Por lo tanto, la Biblia es verdadera en el aspecto de la ciencia y hasta supera la ciencia moderna. El Todopoderoso ha demostrado suficientemente su grandeza, tanto en las Escrituras como en la ciencia. El problema no está en la deficiencia de parte de Dios, sino más bien en que existe una penumbra en nosotros. Debemos creer en la Biblia, porque es el único libro que puede guiarnos a la salvación. Pues vamos a arrancar. Primer tema, doctrina básica, la Biblia. Y para esto, déjenme contarles una pequeña historia. Lo que usted está viendo aquí es el tema 1, doctrina básica, la Biblia. Ya estamos aquí. ¿Qué es lo que está viendo aquí? Usted está viendo aquí el mar Mediterráneo, junto con Europa. Aquí puede ver usted España, Portugal, Europa, donde ve Francia, Bélgica, Alemania, parte norte del continente africano, y aquí usted ve lo que es la parte de Israel. Esta zona de aquí donde se está moviendo el cursor es lo que le llaman el Oriente Próximo. Bueno, si yo hago un acercamiento
aquí estoy viendo este acercamiento. Bueno, ya veo con más detalle la zona donde está Jerusalén, donde está el Líbano, la isla de Chipre. Y aquí esto que alcanza a ver aquí donde está el cursor es el famoso delta de Egipto. Ahora, voy a hacer todavía un acercamiento hacia la zona de este delta de Egipto. Aquí está. Este es el famoso río Nilo, el que ve aquí. Y este río Nilo corre, de hecho es uno de los ríos de más longitud en este planeta y de mayor caudal, de los más grandes, es el famoso río Nilo, y al final desemboca en este famoso delta que es uno de los más famosos, si no es que el más famoso delta. Se le dice delta porque es una fórmula de triángulo. En el griego, la letra delta, pues es un triángulo. Entonces por eso se les dice el delta, que es donde desemboca el río al mar. Entonces aquí está el delta del Nilo. En la parte derecha usted ve aquí, pues en esa línea azul, cómo corre el río Nilo casi a todo lo largo de lo que es el continente africano. Y esta zona que ve usted aquí, pues es el famoso Mar Rojo. Bueno, ¿por qué me involucro en esta ubicación geográfica? Si yo me acerco todavía un poco más, aquí ve usted el delta de Nilo, y vamos a decir que en lo que es la base, o en este vértice de aquí en este vértice de este delta, está una ciudad muy famosa, que es la ciudad del Cairo, el Cairo, Egipto. Que si yo me acerco todavía más a esta zona, a este vértice de aquí, me voy a topar con algo que es famosísimo a través de toda la historia, que son las famosas pirámides de Egipto y la Esfinge, que están básicamente en lo que es el vértice del triángulo que se forma en el delta del río Nilo. Las famosas pirámides de Egipto. Ahora, ¿por qué es interesante Egipto? ¿Y qué tiene que ver con lo que yo hoy quiero compartir con ustedes? Pues resulta ser que en este río Nilo crece una planta o unas espigas que son unas espigas de papiro. Aquí usted ve estas espigas que crecen. Son las famosas, es el famoso papiro que crece a las orillas del río Nilo. Y para que usted tenga ahí una comparación, bueno, aquí está una pequeña, una pequeñita, para que vea más o menos el tamaño cómo crece el papiro. Esto crece, de lo que estuve leyendo, crece hasta 3, 4 metros de altura, o sea que todavía hay más largos esta planta. ¿Y por qué es interesante esta planta? Bueno, esta planta es muy interesante por una simple y sencilla razón. Porque esta planta es de donde sale uno de los primeros papeles de la antigüedad. El famoso papiro o el papel de papiro. Aquí en esta parte, bueno, se corta el papiro. Una vez que se corta, se descorteza, le quitan las cortezas, luego se hacen unas especies de tiritas. Imagínese, para darle una idea, algo para que usted pueda tener semejanza, es como si fuera una especie de caña. A la caña usted le quita la corteza y le queda lo que es la pulpa, la parte interna. Bueno, esa ya se corta en pedazos, en rebanaditas, y aquí está, mire, aquí está el papiro, la planta de papiro. Entonces se descorteza, se hacen tiritas y se van acomodando encontradas las unas con las otras. Y después de eso, pues se le pasa un rodillito o un martillo, como se ve acá. Y entonces estas las humedecen, las dejan días y al final, pues queda un papel, el famoso papel de papiro, que es lo que usted está viendo aquí. Por eso usted lo ve de alguna manera cuadriculado, pero es por el efecto de las tiras que las ponen en un sentido y ponen otra cama en el otro sentido perpendicular y de esa forma forman el famoso papiro. Y ya después, pues sobre ese papiro o sobre ese papel de papiro, pues se hacen los escritos.
Pues esto fue durante cientos de años, tal vez miles, como se hacía en la antigüedad el papel, a través del papiro, y se escribieron grandes documentos. Ahora, ¿por qué es interesante? Bueno, esto sucedió a las orillas del río Nilo, Egipto. Ahora, yo de aquí nos vamos a ir a dar una paseada a esta zona, a la zona del Líbano. Aquí está, ahí usted ve la línea roja. Nos vamos a ir al Líbano, de aquí a esta zona del Líbano. Y en esta zona del Líbano, aquí estoy ya haciendo una ampliación, antiguamente, pues era el famoso territorio fenicio. Aquí estaban los famosos, esto que está en verde era antiguamente el territorio de los fenicios. Hoy en día pues está cubierto por lo que es el Líbano, en su mayor parte, una parte del norte de Israel, el Líbano y de Siria. Pero en la antigüedad pues este era lo que correspondía al territorio de los fenicios. Ahora, ¿por qué es interesante este pueblo fenicio? Porque este pueblo fenicio es bien interesante porque en su tiempo este pueblo fenicio fue un gran navegante, un pueblo que hacía comercio con todo el Mediterráneo. Y son famosas en la antigüedad, pues las embarcaciones fenicias, aquí usted puede ver a la derecha, porque recorrían grandes tramos estas embarcaciones fenicias. Pues hoy en día, pues obviamente quedan ya vestigios arqueológicos, ruinas arqueológicas de lo que en su tiempo fue esta ciudad gloriosa y esplendorosa. Ahora, vamos a leer un poquito de la historia de los fenicios. Dice, los fenicios fueron los grandes mercaderes del mundo antiguo, en el largo periodo que va del año 2500 a.C. al 500 a.C. Entonces quiere decir que estos tenían aproximadamente de existencia unos 2000 años. Dice, sus naves surcaron incansablemente las aguas del Mediterráneo, desde el Próximo Oriente. Esta es la zona del Próximo Oriente o Oriente Próximo, al este o al oriente, hasta las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules se consideraba que estaban aquí en la punta donde se junta Marruecos con España, lo que es el famoso Peñón de Gibraltar. Entonces, desde aquí hasta acá, los fenicios comerciaban con toda esta zona. Dice, cargando en sus vientres las riquezas de Egipto, Asia Menor, Grecia, Italia, África del Norte, Tartesos. Los barcos fenicios navegaron por las aguas del Egeo, el Tirreno, el Mar Negro, incluso el Océano Atlántico, hasta las Islas Canarias y el Golfo de Guinea. Todo este intenso tráfico partía de un puñado de prósperas ciudades que estaban en las costas de lo que es actualmente Siria y el Líbano. Bueno, básicamente aquí había 3 ciudades que eran importantes de los fenicios, que era Tiro, Sidón y Biblos. Tiro, Sidón y Biblos, que eran básicamente las 3 más importantes dentro de muchas que había, porque cuando ellos hicieron sus comercio y cuando ellos hacían sus viajes, pues fueron fundando distintas ciudades a lo largo de lo que es el Mediterráneo. Pero básicamente las principales estaban acá, en el Oriente Próximo, en las costas de lo que hoy es el Líbano y Siria, pero fueron dejando distintas ciudades. De hecho, hay vestigios de la visitación de los fenicios en todas estas regiones. Ahora, es más, aquí ve este mapa, aquí están estas 3 ciudades básicas, Biblos, Sidón y Tiro. Y aquí en línea roja, pues está todas las costas con las cuales comerciaba. Ahora, este es otro mapa donde usted ve en verde las ciudades fenicias y en rojo las ciudades griegas. Entonces, de alguna manera, había una fuerte competencia entre que es griegos y fenicios. Fenicios en la parte sur del Mediterráneo y griegos en la parte norte del Mediterráneo. Pero las 3 ciudades principales eran Biblos, Sidón y Tiro. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque, de hecho, los fenicios se mencionan en la Biblia. Voy a leer aquí tan solo unos versículos. Hablando de la ciudad de Tiro. En Ezequiel 27:3. Dice, di a Tiro que está asentada en las entradas del mar, negociante de los pueblos de muchas costas. Así dice el Señor Dios,
Tiro, tú has dicho, soy de perfecta hermosura. En el corazón de los mares están tus fronteras. Tus edificadores perfeccionaron tu hermosura. De los cipreses del Senir te han hecho todas tus tablas. Del Líbano han tomado un cedro para hacerte un mástil. De encinas de Basán han hecho tus remos. Tus cubiertas de boj de las costas de Chipre han incrustado con marfil. De lino fino bordado de Egipto era tu vela para que te sirviera de distintivo. De azul y púrpura de las costas de Lisa era tu pabellón. Los habitantes de Sidón y de Arbat eran tus remeros. Tus sabios, Tiro, estaban a bordo, eran tus pilotos. Bueno, simplemente para que se dé cuenta con cuántos pueblos, naciones y mercancías llevaban estos fenicios. Pero hoy en específico, de estas tres ciudades que yo le menciono, Biblos, Tirón y Sido, le voy a hablar de la ciudad de Biblos, que antiguamente se llamaba Gebal. Y aquí dice Ezequiel 27:9, los ancianos de Gebal y sus mejores obreros estaban contigo reparando tus junturas. Todas las naves del mar y sus marineros estaban contigo para negociar con tus productos. Entonces, específicamente hablando de los ancianos de Gebal, que era el nombre anterior de la ciudad de Biblos, que era una ciudad fenicia, pues dice que ahí había expertos orfebres para arreglar, para componer y para hacer estas naves que viajaban a lo largo de todo el Mediterráneo. Los ancianos de Gebal o de Biblos. Bueno, ¿qué más hay en este pueblo llamado Biblos o Gebal? Se menciona en la Biblia. Dice el Salmo 83. Oh Dios, no permanezcas en silencio. No calles, oh Dios, ni te quedes quieto. Porque aquí tus enemigos rugen y los que te aborrecen se han enaltecido. Hacen planes astutos contra tu pueblo y juntos conspiran contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos como nación, para que ya no haya memoria del nombre de Israel. Porque de corazón han conspirado y aún hacen pacto contra ti. Las tiendas de Edom, de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón, Amalek, Filistea y los habitantes de Tiro. Pues resulta ser que estos habitantes de lo que es Fenicia, de Tiro, de Sidón, de Biblos, que es Gebal, pues empezaron de alguna manera a tener conflicto y atacar a lo que es el pueblo de Israel. Estos habitantes de esta costa fenicia empezaron a combatir contra el pueblo de Israel, los israelitas, los hebreos. Bueno, pero ¿qué tiene que ver con esto? Dice aquí, hablando de la ciudad de Biblos, Biblos, la ciudad del papiro, un gran emporio comercial. En el tercer milenio antes de Cristo, Biblos contaba con la flota más poderosa de todo el Mediterráneo, gracias a su privilegiada relación con Egipto, de donde importaba el preciado papiro. Me voy a regresar al mapa para poder explicarlo. Resulta ser que los habitantes, los fenicios, Tiro, Sidón, Biblos, pero en específico Biblos, se volvió un gran emporio comercial del papiro. Iban a la región de Egipto, porque en Egipto es donde se estaba dando el papiro, el papel del papiro, y lo exportaban y se lo llevaban a esta región, al Líbano, a Biblos. Y tan es así que Biblos pasó a ser la principal productora de papiro en la antigüedad, y ya de aquí lo distribuían para todo lo que es el Mediterráneo. Entonces, se volvió pues una potencia mundial importadora, exportadora del papiro. Dice aquí, a lo largo del siglo III a.C., Biblos se convirtió en el enclave comercial más floreciente de todo el Próximo Oriente. Su flota, formada por gauloi, que son las naves típicas de los fenicios, con esa forma redondeada,
y con un caballo en la parte de enfrente. Entonces se volvieron una potencia mundial en el comercio, exportación, importación de papiro. Dice aquí, y independientemente de que los fenicios comerciaban con todo tipo de mercancías, la mercancía que más se le dio fue el papiro. Dice aquí, sin embargo, el artículo comercial más expresamente asociado con biblos es uno procedente de Egipto, el papiro. Los egipcios habían desarrollado una auténtica industria en torno a esta planta que crecía a las orillas del Nilo y con la que se elaboraban finas láminas que constituían un soporte ideal para la escritura. La demanda de papiro fue en constante aumento en el Mediterráneo oriental, donde desde finales del siglo II, desde el milenio II antes de Cristo, se desarrollaron formas complejas de escritura, en particular el alfabeto. Bueno, antes de continuar. Entonces, biblos, que en la Biblia se pronuncia como Jebal, se volvió la principal comercializadora del papiro. De hecho, la palabra biblos significa papiro o, en una traducción más moderna, libro. Entonces, la ciudad de Biblos o la ciudad del papiro o del libro se le dio ese nombre por esta comercialización tan intensa de este papel que venía de Egipto. Esta ciudad de Biblos se volvió un socio primordial e importante, en este caso de Egipto. De ahí sacaban el papiro, lo llevaban y lo comercializaban y lo llevaban por todo lo que es el Mediterráneo. ¿A qué más se dedicaban los de Biblos? Dice aquí, primer libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 18. Porque usted recuerde que en la Biblia, Salomón, un rey hebreo, levantó el famoso templo que se le conoce como el Templo del Salomón, una de las maravillas de la antigüedad. Y dice, y los constructores de Salomón, los constructores de Hiram y los giblitas, que eran de la región de Biblos, cortaron y prepararon las maderas y las piedras para edificar la casa. Entonces, aparte de comerciar el papiro, aparte de ser excelentes navegadores que viajaban por todo el Mediterráneo, eran excelentes constructores y son gente de Biblos o giblitas que preparaban maderas y piedras que las llevaban para construir el templo de Salomón. Decimos aquí en México, todo un estuche de monerías la gente de Biblos. Pero, no nada más el nombre de Biblos, que significa papiro o libro, fue importante esta ciudad por la importación de este papel, por ser constructores, por ser navegantes, sino que Biblos dio una aportación a la humanidad con la cual hoy en día usted y yo nos comunicamos. ¿Qué hicieron ellos? El famoso alfabeto. La gente de Biblos, de Fenicia, produjeron el alfabeto. Dice aquí, el alfabeto o abecedario o ABC de una lengua o idioma es el conjunto ordenado de sus letras. Es también la agrupación de un orden determinado de las grafias o los símbolos. Entonces, dice aquí, el término alfabeto procede del griego alfa y beta, que son las dos primeras del alfabeto hebreo, alfa y beta, y de ahí viene la palabra alfabeto, o también de las dos primeras letras del alfabeto hebreo, que es alef y bef. Pero estas aportaciones tuvieron su origen en el alfabeto fenicio, que donde empezó en Biblos. En Biblos fue donde salió, debido al alto comercio, a la alta realización de viajes comerciales, pues ellos de alguna manera modernizaron su escritura
y llegaron a constituir el famoso alfabeto. Lo que hoy en día para nosotros es algo simple y sencillo, es el A, B, C, D, E, F, G, etcétera, etcétera. Pues viene de ahí, de la aportación de Biblios para el mundo. Entonces, qué interesante, porque no nada más Biblios aportó el papel en el papiro, sino también aportó la escritura y el ordenamiento de lo que es el alfabeto. Biblos. Ahora, usted dirá, pastor, pero ¿por qué habla tanto de esta ciudad Biblos? Porque de esta ciudad toma su nombre la Biblia. De esta ciudad toma su nombre la Biblia, el libro que nosotros vamos a empezar a estudiar. De hecho, la palabra Biblos significa papiro o libro, tal cual. El plural de Biblos es biblión. El plural de Biblos es el biblión. Estoy hablando en griego. El plural de Biblos es biblión, griego. Entonces, biblión es papiros o libros. Y Biblos es, como es singular, papiro o libro. Y ya cuando yo les hablo de la palabra Biblia, la palabra Biblia es el diminutivo de biblión. O sea, del que significa libros o papiros, el plural. Biblia es el diminutivo del plural biblos. Entonces, al final, si es el diminutivo, pues sería libritos. Libritos. Biblia literalmente significa libritos o pequeños libros. Eso es lo que significa la palabra Biblia. Pero todo esto, ¿de dónde viene? Viene de una ciudad que en su tiempo, una ciudad de fenicios, que comerció con todo lo que es el Mediterráneo, que comerció con mercancías, con oro, con plata, con enseres, con telas, etcétera, etcétera, que comerció principalmente lo que es el papiro, y que también de esa ciudad Biblos salió el alfabeto para todo el mundo. Y es curioso, porque de esa ciudad Biblos, de esa palabra Biblos, sale la palabra Biblia, porque se supone, se cree que la primera Biblia fue hecha de papiro y fue hecha en la ciudad de Biblos. Y fue una colección de todos los libros que había en el Antiguo Testamento, y sobre todo en el Antiguo Testamento, esta colección de libros, y se les decía libritos o papiritos. Esa es la definición de la palabra Biblia. Si usted quiere entender lo que es el significado de la palabra Biblia, pues entonces la palabra Biblia se podría traducir papiritos o papiro pequeño, libritos o libro o libros pequeños. Y todo tiene su origen en esta ciudad. Ahora, ¿cuál es lo bonito? ¿Cuál es lo bonito de esto? Que de la misma manera que los navegantes fenicios salieron por todo el mundo en ese tiempo conocido, de la misma manera que los fenicios salieron por todo el mundo conocido de ese tiempo para exportar, para llevar el papiro, hoy en día, de la misma manera, ha salido por todo el mundo, pero a nivel mundial, la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es el libro más vendido en toda la historia de este planeta. El que más traducciones tiene. De hecho, al día de hoy creo que ya se ha traducido la Biblia en todos los idiomas de este planeta. Hay traducciones en
Bueno, aparte de las lenguas tradicionales, inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués, también en lenguaje chino, se ha traducido en lenguajes nativos, en maya se ha traducido, todos los idiomas habidos y por haber que usted se puede imaginar, la Biblia ha salido para todo el mundo. Algo muy a semejanza de lo que hicieron los navegantes fenicios cuando llevaron el papel biblos, lo llevaron al mundo conocido de ese tiempo. Pues hoy, unos navegantes fenicios, dígase la gente que ha compartido la Biblia para todo este planeta. Y es interesante porque de esta ciudad Biblos salió el abecedario, el ABC. Pues ahora de la Biblia, que se comparte para todo el mundo, sale un abecedario. Salen las primeras letras de Dios, porque al final la Biblia es la palabra de Dios que sale para todo el mundo. Es el ABC de Dios, es el abecedario de Dios que sale para todo el mundo a través de estos libritos o papiritos. Y entonces lo que tenemos ahorita, esta colección de libros, pues aquí está. Estamos hablando, cuando usted tiene una Biblia en la mano, obviamente ya viene de una forma condensada. Cuando usted tiene una Biblia en la mano, usted tiene la Biblia en su mano, tiene 66 libros, que tienen dos grandes divisiones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que tiene una clasificación. En el Antiguo Testamento estamos hablando de 39 libros, en el Nuevo Testamento estamos hablando de 27 libros. Cuando usted toma una Biblia en su mano, usted tiene dos grandes secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ya en las clases siguientes explicaremos qué es Antiguo y qué es Nuevo Testamento. Ahorita nada más estoy hablando cómo está formada. Entonces son 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, 5 corresponden a la división llamada Pentateuco. 12 se les consideran libros históricos, 6 son libros poéticos y 16 pertenecen a los profetas. Entonces, el Antiguo Testamento se forma de el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, los libros históricos, los poéticos y los proféticos, que corresponden a 5, 12, 6 y 16, que son los 39. Ya el Nuevo Testamento tiene la clasificación de evangelios, hay un libro histórico, hay 21 cartas y hay un libro que se llama de Revelación o Apocalipsis, que son 4, 1, 21 y 1, que dan los 27 del Nuevo Testamento. Al final estoy hablando de 66 libros, o atendiendo a la traducción literal, 66 libritos, que vienen de la palabra papiro y que vienen de esta ciudad llamada Biblos, que conquistó comercialmente al mundo conocido de ese tiempo, llevando el papel papiro y llevando el abecedario. Abecedario que después tomaron griegos, que después tomaron otras naciones, que lo incrustaron a su lenguaje y a su idioma. Pues hoy en día algo similar está ocurriendo, porque la Biblia, desde que se está compartiendo la Biblia en la historia de este planeta, pues ha llegado a todas las naciones de este planeta y se ha compartido en todas las lenguajes que hay en este planeta. O sea, es el libro más vendido históricamente hablando. No hay libro que le gane. Ahora, esta Biblia pues tiene otros nombres. También se le conoce como las Sagradas Escrituras, o también se le dice de manera coloquial la palabra de Dios. Básicamente son 3 nombres. Se le dice Biblia, se le dice Sagradas Escrituras o se le dice palabra de Dios. Vamos a ver Sagradas Escrituras.
Hay una carta que se le conoce como la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 del Nuevo Testamento. Ya después vamos a explicar un poquito cómo son los versículos, cómo son los capítulos, cómo usted puede identificar una porción de la Escritura. Pero ahorita, bueno, simplemente para la aportación y el desarrollo del tema, segunda carta a Timoteo 3, 14 y 15 dice: Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido. Pablo le está dando una recomendación a Timoteo. Pablo es un apóstol y Timoteo es un joven pastor que está empezando, que tiene poco tiempo. Y le dice Pablo a Timoteo, a este joven pastor: Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido. Perdona a Timoteo, sí dije bien, a Timoteo. Dice: Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, dígase la Biblia, dígase palabra de Dios, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ya después vamos a explicar qué es salvación, después vamos a explicar qué es fe. Pero bueno, ahorita nomás queda como lectura. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría y salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y eso se lo está diciendo a un joven adulto llamado Timoteo, que desde niño estuvo siendo educado en el estudio de las sagradas escrituras, en el estudio de la palabra de Dios, en el estudio de la Biblia. Dice primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, desead, como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niño recién nacido la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Porque la palabra de Dios, pues también es como si fuera la leche que se le da a los niños pequeños. Y ahorita estamos en este primer taller, este primer tema. Estamos viendo algunos tópicos de la Biblia, pero esta es una invitación para que cual niño, como pequeño, pues empieces a beber tus primeros vasos de leche, tus primeros sorbos de leche de la palabra de Dios, para que crezcas en sabiduría, para que tengas fe en Cristo y crezcas en salvación. Es interesante porque en la antigüedad había una práctica de bañar los pies en leche. Job 29:6 dice: Cuando en leche se bañaban mis pies y la roca derramaba ríos de aceite. Entonces, en la antigüedad había esta práctica de bañar los pies en leche. Si lo vemos desde un punto de vista espiritual, nuestros primeros pasos deben de ser en leche, para aprender, para crecer, para desarrollarnos, para ser mejores personas, para tener otro nivel de crecimiento y desarrollo. Y bueno, yo quiero terminar con un primer vaso de leche, con una primera aportación de la palabra. Dice aquí, Lucas capítulo 8, versículos 4 en adelante. Y esta es una parábola que dice nuestro Señor Jesucristo. Después les tenemos que explicar qué es una parábola. La parábola es cuando lleva un mensaje en oculto, en secreto, en privado, con entendimiento. Y dice aquí dijo Cristo una vez: habiéndose congregado una gran multitud, y los que de varias ciudades acudían a él, les habló por parábola. Y dice: el sembrador
salió a sembrar su semilla. Y al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos, al crecer con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y creció, y produjo una cosecha a 100 por 1. Y al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y este es un primer vaso de leche que nos vamos a tomar hoy. Es un sembrador que sale sembrando semillas. Y esta semilla cae en distintos tipos de terrenos. Hay una que cae frente al camino, donde pasan el transporte. Obviamente pues es un camino duro y es muy difícil que ahí pues se dé el crecimiento o germinación de una semilla. Otra cae en un terreno rocoso. En este terreno rocoso crece, pero después se seca porque pues no había humedad, no había agua. Otra parte cae en medio de espinos, pero pues los mismos espinos van creciendo y ahogan a la plantita que va creciendo. Y otra parte cae en terreno bueno. Bueno, mismo Jesucristo adelante explica. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Las sagradas escrituras son la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y esta semilla tiene que caer en terreno bueno. Tiene que caer en un corazón que quiera conocer y saber de la palabra de Dios. Y después tiene que dar fruto. El que siembra la semilla es nuestro Señor Jesucristo. El terreno bueno donde debe de caer es nuestro corazón. Es nuestro entendimiento. Hay corazones que tienen piedras. Y cae la semilla, y la semilla pues de momento crece. De momento crece, pero después no se mantiene. Porque hay dureza en el corazón. Hay insensibilidad en el corazón. Hay otros corazones que están llenos de espinos. Hay muchos problemas, hay muchos arbustos, hay muchas dificultades. Y todos esos arbustos, todos esos, vamos a decir, hierbas o plantas, ahogan la semilla que se está poniendo ahí. Y hay otros que de plano son duros, el terreno junto al camino. Pero hay un corazón bueno y receptivo para recibir la palabra de Dios, para recibir la Sagrada Escritura, para recibir la Biblia. Hoy Dios quiere poner esta semilla en tu corazón y que todos los días, así como la gente tiene por costumbre, ya sea en la noche o en la mañana, tomarse un vaso de leche, pues tómate una porción de la Escritura. Haz una pequeña lectura bíblica. Haz una pequeña reflexión. Haz un pequeño sorbo de leche de las Escrituras. Y dice la Escritura, así como a los niños se les recomienda que beban leche para su desarrollo y su crecimiento, dice aquí, para que crezcas en salvación, para que crezcas en capacidad, para que crezcas en desarrollo espiritual, para que crezcas en madurez, para que crezcas en todos los aspectos, necesitas alimentarte bien de esta palabra. Esta palabra se llevó a todo el mundo antiguo. Y hoy esta palabra, a través del papiro, hoy esta palabra se está llevando a todo el mundo. Y como te puse en el primer video, con el que arrancamos el tema de hoy,
Aparentemente, mucha gente dice que la palabra de Dios es anticuada, que ya está fuera de lugar, que es anacrónica, que ya no sirve para estos días. Mi hermano, se han hecho descubrimientos científicos hoy en día, en este siglo presente o el anterior, que apenas se están comprobando las cosas que dice la Biblia. Entonces, tengamos confianza, tengamos certeza, porque la palabra de Dios, tal cual como lo dice, viene de Dios. Inspiró a hombres a escribirla en un periodo aproximado de 1600 años. Y hay una correlación, hay una correspondencia, porque fue escrita desde reyes hasta granjeros. O sea, de todo tipo de personas escribieron la palabra. Los distintos libros, las distintas nombres que aparecen de los libros. Fueron reyes, fueron poetas, fueron sabios, fueron granjeros, fueron gente de campo, labradores. Hay de todo tipo. Pescadores escribieron también la palabra. Y lo interesante es que dentro de este periodo aproximadamente de 1600 años que se escribió esta palabra, hay una correlación, hay una correspondencia, hay una sincronización a través de estos siglos en temática, y siendo que viene de distintos autores, de distintos estratos sociales, de distintos niveles culturales, de distintos países. Y es increíble cómo hay una correlación. Tú puedes leer un Génesis, que es el primer libro de la Biblia, y puedes leer un Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, que hay una diferenciación de 1000 y tantos de años entre uno y el otro, y hay una correspondencia tremenda. Gente que no se conoció el uno con el otro, gente que nació en distintos lugares, distintos estratos sociales, distintas costumbres, y no se rompe la unidad temática, la unidad de lo que está ahí en la Biblia. Libritos, así se llama, o así se traduce literalmente la palabra Biblia. Sirva esta primera exposición, esta primera invitación, para adentrarnos en este mundo, para conocer estos principios, para conocer estas maravillas, para conocer estas verdades de la palabra de Dios. Y como en la antigüedad, bañemos nuestros pies en leche. Se dice que el bañar los pies en leche, aparte de que los suavizaba, a la gente le daban descanso, le daban tranquilidad, le daban reposo. Que la palabra sea tu descanso, que la palabra sea tu reposo, que la palabra te dé tranquilidad. Estamos metidos en un ámbito convulsivo, estrés, depresión, tristeza, angustia, amargura, miedo, terror, pánico, todo lo que te imagines. Pero contra todo eso hay algo que se llama palabra, que te da salvación, que te da crecimiento, que te da madurez, que te da confianza, que te da certeza, que te da desarrollo. A Él es toda gloria y toda honra. Jesucristo es Rey y Señor. Y Él es el principal personaje de la palabra, juntamente con nuestro Dios Padre y el Espíritu Santo. Cosas, eventos, personajes que vamos a ir desarrollando en esta doctrina. Amén y amén.